Hola, hoy les voy a hablar acerca de la menstruación y loquios. ¿Qué es la menstruación? La menstruación se conoce como la pérdida cíclica cada 28 días, que es un término medio, generalmente se da en este tiempo, el ciclo menstrual, de la mucosa uterina, que está preparada para el embarazo, es decir, está preparada para recibir al óvulo que ha sido fecundada, pero esta no va a ser utilizada ya que el óvulo no fue fecundado, entonces tiene que esta mucosa uterina de desgarrarse del útero y poder salir. Esta salida de esta mucosa se va a ver mediante la forma de menstruación, que es, como ya saben, la salida de sangre por el aparato genital femenino. Entonces, como les había dicho, generalmente se da en un ciclo que es de cada 28 días, y que más adelante ya les explicaré cómo es la fisiología de este ciclo menstrual. Ya. Vamos a tener en cuenta la anamnesis de la menstruación, es decir, diversos aspectos que el médico tiene que preguntar respecto a la menstruación. Así vamos a tener la menarquia, el ritmo, el volumen, la duración, la fecha de la última menstruación, el color, la fluidez, los síntomas acompañantes, que puede ser la dismenorrea, hemorragia intermenstrual y cambios inesperados en cualquiera de sus características. Todos estos puntos vamos a desarrollarlos en este momento. Entonces, como el primer punto de la anamnesis, vamos a tener a la menarquia. Es importante considerar la menarquia porque va a ser la fecha, va a ser la primera menstruación de la mujer. Entonces, esta puede ocurrir al inicio de la pubertad y puede darse generalmente entre los 11 y los 16 años, siendo precoz o tardía según se inicie antes de la edad ya les he mencionado anteriormente, o puede también ser tardía después de los 16 años. Ritmo menstrual. El ritmo menstrual se refiere a los ciclos que van a empezar a darse después de la primera menstruación. Generalmente estos ciclos menstruales van a ocurrir cada 28 días como promedio, pero también puede ser que estos ciclos varíen y se den entre 25 a 32 días. Vamos a tener algunas patologías respecto al ritmo menstrual. Entonces, la polimenorrea va a ser cuando los intervalos se acortan, es decir, este ciclo menstrual empieza a darse cada 15 o 20 días. Así también tenemos a la oligomenorrea, que son cuando los intervalos se alargan, es decir, que van desde 35 hasta 50 días. Tanto la polimenorrea como la oligomenorrea van a indicarnos trastornos que pueden estar relacionados al mal funcionamiento de la regulación hormonal o a trastornos del útero. Entonces es importante que si es que alguna de ustedes presenta polimenorrea o oligomenorrea, puedan visitar a algún especialista que les pueda ayudar en esto. Tenemos también a la amenorrea, que como su nombre lo indica, ausencia. Menorrea, ausencia de menstruación. Es la falta de menstruación. Fisiológicamente, esto se va a dar en fisiológicamente esta va a ser normal en ciertas etapas de la mujer, como puede ser la que va antes de la menarquia, es decir, la que se presenta antes de la primera menstruación. Después, esta también se puede dar después de la menopausia, cuando la mujer pasa por cierta etapa donde ya sus hormonas han disminuido y ya va a dejar de menstruar. También la menorrea puede presentarse durante el embarazo y un buen tiempo después de que la mujer haya dado a luz y esté en el periodo de lactancia. En cualquier otra condición, la menorrea puede ser patológica. Entonces, por ejemplo, si una mujer nunca ha presentado la menstruación, puede deberse a un IMI imperforado. Respecto al volumen, es importante que en el volumen tiene que ver justamente con la cantidad de menstruación, de sangre que es expulsada por el aparato genital femenino, y más o menos va a ser constante durante todos los meses. Es decir, en este volumen hace referencia más o menos al flujo que la mujer va a tener. Así vamos a tener dos variaciones, como hipomenorrea, que es muy frecuente en trastornos funcionales que en los orgánicos, y la hipermenorrea, es decir, generalmente es
una cantidad abundante de flujo o menorragia, que es muy frecuente en los trastornos orgánicos de la esfera genital. También vamos a tener como cuarto punto la duración. Esta está relacionada con el volumen. Y lo más frecuente es que esta dure entre 3 a 5 días. Es decir, que la menstruación se dé en un periodo de 3 a 5 días. Pero también puede haber mujeres que tengan una duración del periodo mucho más largo, hasta 8 días. Hay que tener en cuenta también la fecha de última menstruación, porque esta nos puede indicar que tal vez la mujer pueda estar pasando por algún periodo de embarazo, si es el caso, y que nos va a servir para calcular la edad del posible embarazo y también puede marcarnos como el comienzo de una patología importante, ya que justamente las hormonas juegan un papel muy importante en poder controlar la menstruación o poder influir en que se dé la menstruación. Entonces hay que tener en cuenta muchísimo la fecha de última menstruación. También hay que tener en cuenta el color. Este color va a ser de tipo venoso, es decir, el color muy oscuro, un color oscuro y muchísimo más oscuro cuando esta ha permanecido retenida. También va a ser roja rutilante cuando en las reglas abundantes, es decir, en las reglas que tienen un flujo bastante. También hay que tener en cuenta que si tiene el aspecto de agua de lavado de carne, es decir, un aspecto aguoso, puede significar que hay destrucción de tejidos, como en el cáncer del cuello uterino. Ya. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la fluidez. Es decir, que si esta contiene coágulos o puede tenerlos en pequeños o en grandes cantidades, pero por lo general en las hipermenorreas pueden ser grandes y numerosos. También hay que tener en cuenta los síntomas acompañantes, como la dismenorrea, que se entiende a la menstruación dolorosa. Es más por los movimientos justamente que genera el útero para poder expulsar esta capa uterina, entonces se van a generar por lo general cólicos menstruales que se conocen como por ejemplo la tensión mamaria, la tensión hipogástrico pelviana, los cambios de carácter, el estreñimiento, la diarrea o alguna pequeña molestia urinaria. Va a haber también la hemorragia intermenstrual. Toda hemorragia intermenstrual es patológica y se denomina como metrorragia. Frecuentemente se da en las mujeres adultas y posmenopáusicas. Es decir, son hemorragias. Hemorragias se puede entender como una excesiva cantidad de flujo sanguíneo, de flujo de sangre que va a ser expulsado, se van a dar dentro del ciclo menstrual, pero no van a ser en sí menstruaciones. Entonces, por ejemplo, estas afecciones se pueden deber a tumores benignos, pero también a malignos de la esfera genital. También vamos a tener como décimo punto a los cambios inesperados en la menstruación. Es decir, si una mujer tiene una regla normal y se presenta de pronto cambios evidentes en cualquiera de las características que ya les he mencionado anteriormente, hay que investigar cuidadosamente en búsqueda de trastornos funcionales, orgánicos, hormonales que puedan traducir estados peligrosos para la salud y para la vida. Ahora vamos a hablar del puerperio. El puerperio va a ser un periodo que le sigue al parto y comienza después de la expulsión de la placenta. Este se extiende hasta la recuperación anatómica y fisiológica de la mujer, más que nada también del aparato, de todo lo que es el aparato reproductor femenino. Es una etapa de transición variable y aproximadamente que se da de 6 a 8 semanas, en el que se inician y se van a desarrollar complejos eh, procesos de la lactancia y de la adaptación de la madre, de la madre, su hijo y del entorno. Entonces, en el puerperio se pueden presentar los glóculos. ¿Qué van a hacer? Dentro de este puerperio se pueden presentar los glóculos.
que van a ser secreciones vaginales que contienen sangre, moco cervical y restos de la placenta. Entonces, estos se van a presentar después de cualquier tipo de parto, sea este normal o por cesárea, ya que el útero tiene que volver a su tamaño natural y va a necesitar eliminar los restos, como ya lo mencioné, de la placenta, los restos del embarazo. Vamos a tener diversos tipos de lóculos, entre los cuales se van a encontrar tres: los lóculos rojos, los lóculos cerosos o rosados y los lóculos blancos. Vamos a tener algunos tipos de lóculos. Los lóculos rojos o rubra, que son un flujo vaginal marcado con sangre, como el que tenemos aquí, que es similar a un periodo menstrual, el que se da en la menstruación, y puede durar de 4 días después del parto. También vamos a tener a los lóculos cerosos o rosados, que por lo general tienen una consistencia acuosa, marrón, rosada, que puede durar hasta 10 días después del parto. Y este se compone principalmente de glóbulos blancos y otras células de revestimiento uterino, que puede ser como vemos en esta imagen, y el color va a tornarse un poco más rosadito. Y los lóculos blancos, que son secreciones vaginales amarillentas o blancas que pueden durar de 4 a 6 meses después del parto. Y estas se pueden dar como en esta imagen de acá. Ahora vamos a ver la fisiología del ciclo menstrual. Vamos a tener un índice donde primero toparemos qué es el ciclo menstrual y después veremos sus fases, así también como las hormonas que van a influir en este ciclo. ¿Qué es el ciclo menstrual? Es importante saber que el ciclo menstrual es el proceso o periodo de tiempo por el cual el ovocito va a madurar en el ovario para que éste pueda ser expulsado hacia la trompa uterina, con el fin de que éste pueda ser fecundado. Es importante reconocer que el ciclo menstrual va a estar regulado por diversas hormonas que son producidas tanto en el ovario como otras hormonas que son producidas en la adenohipófisis. El ciclo menstrual generalmente dura 28 días, como vemos aquí, y este va a comenzar a partir del primer día de la menstruación. El ciclo menstrual va a presentarse en la mujer a partir de su pubertad, más o menos entre la edad de 12, 13 o 14 años, con su primera menstruación, conocida como menarquia. Es importante saber que, como ya lo había dicho antes, el ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días, pero en la mayoría de mujeres, alrededor del 90%, tiene un cambio en esta duración de su ciclo, pues por diversos factores. Uno de ellos puede ser las hormonas. Generalmente este cambio de tiempo sucede justamente en la fase proliferativa. Esto va a hacer que el ciclo no dure las 28 días, sino que se extienda de 28 hasta 35 días. Como primera fase vamos a tener a la fase menstrual. En esta fase, como su mismo nombre lo indica, va a suceder la menstruación, va a producirse el sangrado. Esto sucede porque la capa funcional del útero se va a desprender y esto obviamente se va a mostrar en el sangrado. Puede durar de 4 a 5 días y en este periodo la mujer puede presentar diversos síntomas o cambios, como puede ser la hinchazón abdominal, cambios de humor, dolor de cabeza, sofocos y también dolor abdominal. Además, también puede presentar sensibilidad en sus senos. Es importante saber también que durante esta fase, como vemos aquí en este gráfico, la fase menstrual, las hormonas van a tener muy poca influencia, casi nada. No va a haber un pico elevado de la producción de estas, por lo que esta fase no depende de las hormonas folículo estimulante, ni luteinizante, ni estrógeno, ni progesterona. Ahora bien, la siguiente fase es la fase proliferativa. En esta fase, lo que va a suceder es que los folículos ováricos van a crecer hasta obtener el ovocito maduro. Esto va a estar regulado por los estrógenos, es decir, los estrógenos van a influir para que estos folículos puedan madurar. Esta producción de estrógenos no hubiera sido posible si previo a esto no se hubiera producido también la hormona folículo estimulante. Va a inducir a que estos folículos puedan aumentar de tamaño. Esta fase va a durar alrededor de 9 días y lo que va a suceder es que la capa del endometrio, la capa epitelial del endometrio se va a renovar. Tanto sus glándulas van a producir un aumento en su número como también va a suceder un alargamiento en los vasos que se encuentran aquí.
y también va a engrosarse el endometrio. Ahora vamos con la fase luteínica. Esta fase luteínica va a tener una duración de 13 días y va a comenzar justamente en el día 14 cuando se produce la ovulación. Como vemos aquí, el folículo ya maduro va a expulsar a este ovocito maduro para que se dirija hacia la trompa de falopio y aquí pueda ser ya fecundado. Gracias a la hormona luteinizante, este folículo maduro va a sufrir una transformación y se va a transformar en el cuerpo lúteo. Ahora este cuerpo lúteo va a ser el encargado de secretar progesterona. Como vemos aquí, los niveles de progesterona se van a incrementar y los niveles de estrógenos van a disminuir. Pero es importante saber que tanto la progesterona como el estrógeno van a influir justamente en la capa del endometrio y van a hacer que este se engrose aún más, con el fin de que este pueda ser, este útero pueda ser viable y pueda ser preparado para albergar a este óvulo ya fecundado. Gracias a la progesterona, también es importante saber que en el tejido epitelial glandular se va a secretar un líquido rico en glucosa, por lo que va a nutrir justamente a este feto y va a permitir que se realicen todas las funciones cuando ya este pueda ser fecundado. Pero gracias también a esta hormona progesterona van a suceder cambios también en la parte compleja de sus arterias espirales. Estas se van a alargar, como ven aquí, hasta la superficie compacta del epitelio. Y también estas se van a enrollar aún más. Cuando, cuando ya la fecundación no ha sucedido, lo que va a pasar es que este cuerpo lúteo se va a degenerar, como vemos acá. Y lo que va a pasar es que los niveles, al ser este encargado de la producción de estrógeno y progesterona, estos niveles van a decaer. Justamente el endometrio va a dejar de recibir la irrigación sanguínea que necesitaba para mantenerse vivo. Por lo que la capa, justamente esta capa superficial y esponjosa que la recubría, va a sufrir esta regresión, lo que se va a transformar justamente ya prácticamente en la menstruación. Es así que se va a dar todo el ciclo menstrual. Otra vez de nuevo, va a suceder la menstruación, de nuevo la fase proliferativa, donde este endometrio se regenera, la ovulación, la fase secretora, y así se repite una y otra vez.